yo voy a contar, y que me llevan a este gaucho que se llama Antonio Guruzú Gil, que es más conocido popularmente por el Gauchito Gil. Bueno, entonces me aventuro a escribir esta historia, a investigar, y hice una vuelta de tuerca, un poco una jugada, ¿no? Si bien me decía mi correctora literaria, no te conviene que empiece narrando la historia con los esteros de Liberá, porque nadie te va a entender. Porque me decía, tus futuros lectores son gente devota del Gauchito Gil y bueno, no son muy avesados, digamos, a la cultura o a la lectura. Pero bueno, yo fiel a mi convicción, hago que sean los esteros de Liberá, dado que los guaraníes llamaban Dios a esta zona, ¿no? Iberá en guaraní significa agua brillante, y es a través de este Dios que los guaraníes consideraban quien va a comenzar a relatar la historia de su hijo amado, que es este gaucho. A través de la añoranza empieza a narrar la historia. Y bueno, este libro es una historia de amor, pero yo siempre digo, cuando se lea Guruzú, se lee un poco lo que es Corrientes, sus costumbres, tradiciones, sus convicciones, creencias, y un poco ese mundo que encierra la idiosincrasia de nuestro ser correntino, o a lo que los guaraníes llamaban Ñanderecó, nuestro modo de ser. Y esto de alguna manera simplifica este libro a través de esta historia de amor, de aventuras, de persecución, que la señora Marcelina Pérez de Haro lo va a analizar mejor que yo, digamos, porque es especialista en literatura comparada y en literatura gauchesca. Y bueno, yo invito a ella a que haga su presentación. Bueno, muy buenas tardes, noche ya, una alegría enorme estar en el Uruguay. Yo estas vacaciones las pasé en Punta del Este, en José Ignacio, porque amo este país. Y vecino, por cierto, yo soy de la ciudad de Salta y he visto que hay una salteña por acá. Como tengo tan poquito tiempo, ustedes me van a perdonar, yo voy a hacer una línea así y contarles qué pasó en mi alma cuando yo encuentro esta novela. Yo estaba esperando, desde muy pequeña, a leer una novela escrita por ahora, después de los 80, los 90, cuando yo ya estaba investigando, ya había viajado a España, a otros países, investigando sobre literatura hispanoamericana y los elementos míticos. Y me acordaba mucho cuando en mis apasionadas clases de literatura en la universidad y luego como profesora, lo dice acá en el prólogo de este libro, había leído los precursores de la literatura gauchesca como El Campo, Hilario Ajazuri, Bartolomé Hidalgo, y luego había leído la novela de Don Segundo Sombra, que era como que ya el gaucho era una sombra y quedaba en la historia de los pueblos, luego de haber servido tanto a nuestra patria. Entonces, con mucha emoción encuentro esta novela. Yo en algún momento me había consolado leyendo un cuento de Juan Carlos Dávalo, un gran salteño escritor, El viento blanco, cuando el gaucho Antenor Sánchez debe cruzar la Puna a Chile con su tropa de hacienda. Y me impresionaba mucho esa figura del gaucho, y encuentro en Guruzú un gaucho tal cual lo había pintado el Martín Fierro, en el Martín Fierro José Hernández, un gaucho con los 4 tipos que lo había pintado Facundo Domingo Faustino Sarmiento, y un gaucho como el que de alguna manera ese espíritu de gaucho y de amistad lo había pintado Sábato en Sobre Héroes y Tumbas. Entonces, para mí esto es como un broche de oro de estos tiempos, y tengo que agradecerle a la escritora haber pensado en algo mítico, porque la figura del gaucho está acá, además de ser ya un mito en la sociedad.
Argentina y de Sudamérica, está en una figura que ha estado luchando en la guerra del Paraguay, peleando por nuestra frontera, en la guerra de la Triple Alianza, donde participa Uruguay, Brasil y Argentina. Entonces realmente tener 2 minutos para hablarles hoy de esto es simplemente un honor a esta congregación de personas que están haciendo un homenaje a la figura del gaucho y de los payadores, que no se mueran nunca, ¿sí? Yo les quiero contar que dado esto, yo escribí 3 ensayos, 3 tomos, pero es un mismo ensayo, nada más que son diferentes enfoques. En Curuzú, la trascendencia de un elegido y los elementos míticos en la novela Curuzú, que esto es como una partecita que yo hago una síntesis sobre un gran estudio que tengo sobre la literatura hispanoamericana y argentina, los elementos míticos, por ejemplo, viendo los autores de México como Carlos Fuente en La muerte de Artemio Cruz, o Jorge Luis Borges, que trabaja sobre la casa de Asterión tomando un mito antiguo sobre el Minotauro, pero también tiene su cuento El Fina, donde lo mata, se venga el negro y lo mata Martín Fierro. Entonces, la literatura gauchesca es una fuente inagotable de estudio, de tal manera que esto es simplemente un enunciado que hacemos en estos momentos de la existencia de este libro escrito por Mercedes Acevedo y de la existencia de alguien que está muy ocupada y preocupada por estudiar mucho más sobre la literatura gauchesca. El tercer tomo tiene que ver con el impacto social, porque sabemos, y aquí debe haber católicos como yo, que el gaucho Gil es algo, una creencia popular, como puede ser otros gauchos en Tucumán, por ejemplo, como Bazán Fría o Mate Cocido, o como otros gauchos de otros lugares. Pero en este caso, Mamerto Antonio Gil fue un gaucho que existió y que peleó muchísimo, no solamente por la justicia de defender las tierras, de trabajar como gaucho, sino que tenía una predestinación, tenía una elección muy especial, que era curar a los enfermos y atender a las almas que estaban necesitando del perdón. Y en la novela de Acevedo hay una figura muy preciosa y muy mítica, Gladys, a donde está el forastero, y él le muestra a la madre. Por supuesto que hoy no tenemos tiempo de analizar en respeto al pedido de nuestra querida María Teresa y coordinadora de este acto. Así que simplemente les dejo enunciado que existe esta novela, que hay estudios sobre esta novela, y que hay un tercer estudio que no lo tengo aquí porque está en prensa, que es sobre la repercusión filosófica y social del mito del gaucho a través de la novela de Acevedo. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¿Me autorizás? Bueno, como dijiste que tenía poco tiempo. 2 minutos más. 2 minutos más. Yo quiero aclarar que Corrientes, este personaje se lo denomina gauchillo. ¿Y por qué el gauchillo? El gaucho era aquel que estaba conchavado, que era un peón de estancia, que podía exhibir la papeleta a la policía y que no lo apresaran o lo mandaran a la frontera. Eso figura en el Martín Fierro. ¿Por qué gauchillo? Porque estos hombres vivían escondidos en el monte, eran proscriptos de la ley y reclamaban justicia social, y de vez en cuando ellos se dejaban ver. Entonces eran casi gauchos, gauchillos. Y bueno, este es uno de, yo siempre lo llamo el gaucho más vetado de Payugré, que es Payugré es la actual Mercedes Corrientes. Él nace ahí y la novela se desarrolla en Payugré, y más precisamente en la parte de los esteros de Liberá, es quien va a relatar esta novela, ¿no? A través de la nostalgia de su
Curuzú amado. Y ahí yo empiezo a desentrañar el mundo Curuzú, las costumbres, la idiosincrasia de lo que son estos gauchillos, que han tenido una preponderancia muy importante en la sociedad. Tal es así que perduran estas creencias populares, porque yo estoy escribiendo un ensayo a partir de qué momento un gaucho argentino se transforma en héroe, luego en santo y en gauchillo. ¿Cuál es el proceso? Lo que determina que un gauchillo, luego la sociedad o todo el pobrerío, por así decirlo, que creía en él, lo termina convirtiendo en un santo popular. Porque él es un santo popular, es decir, no canonizado, reconocido oficialmente por la Iglesia Católica. Es un gaucho canonizado por el pueblo. Bien, yo quisiera aclarar además que todo el hilo narrativo de la novela es la pasión y muerte muy parecida, muy paralela a nuestro Señor Jesucristo. Es desterrado, es desconocido, sufre, y también el acompañamiento de su madre en el momento de su pasión y muerte, hasta el final. Y ahí quiero reivindicar la figura de la mujer en estos momentos, con el permiso supremo de los varones, que yo los respeto, porque tuve un padre que valió la pena que los respete y que tenga una figura muy importante del hombre en la familia. Pero ahí está la figura de la madre, como lo acompaña, tal cual como María Santísima acompaña a nuestro Señor en su pasión y muerte. Muchas gracias. Iba a ser una poesía. Sí, quiero invitar a don Raúl Romero para que también comparta con ustedes la mesa, y con la señora María de los Ángeles Espinosa, que va a decir una poesía en guaraní, que es un poco nuestro lazo también con nuestro amigo Raúl, que es un fervoroso estudioso y digamos creyente de alguna manera en lo que es nuestra etnia guaraní misionera. Así que por favor, Raúl, a compartir la mesa y a escuchar a la señora María de los